Te estoy hablando de 15 años para acá, que yo sé de ese abuso que sufrí. O sea, de ese no, de muchos. Mi mamá falleció horas después del alumbramiento. Un día, solamente un día, de toda esa situación que nos acostamos sin comer. No comimos en todo el día. Cuando tú pienses que ya no puedes más, eso es mentira. Son obstáculos que la misma mente nos coloca. Ahorita en enero coloqué un nuevo producto que es Tocineta, queso y pollo. Y vienen muchos sabores que voy a meter. Y los fines de semana hago unos sancochos, mami. Usted llame, yo, bueno, a la orden. El sabor que usted quiera. Juana llegó a Colombia con una historia marcada por el dolor, pero con un talento que cambiaría su destino. Desde niña la vida la puso a prueba, pero su amor por la cocina se convirtió en su refugio y con esfuerzo en su emprendimiento. Hoy en Cali sus empanadas venezolanas conquistan paladares y su historia inspira a quienes creen que el pasado no define su futuro. Si buscas motivación, esta historia es para ti. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Emprendedoras en Pañales. Hoy tenemos una invitada increíble, pero antes de contarles de quién es, quiero invitarte a suscribirte al canal, a comentar y a darle like. Y ahora sí, quiero presentar en este momento a Juana Ninosca. Ella es nuestra invitada especial del día de hoy. Juana, bienvenida a Emprendedoras en Pañales. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué tal si comenzamos esa entrevista conociéndote un poco más? ¿Quién es Juana? ¿Dónde nació? ¿Qué le gusta? ¿A qué se dedica? ¿Dónde nació? Comencemos por dónde nació. Soy venezolana, nacida en una tierra guariqueña, o sea, se llama el estado Guárico, un pueblo llamado Altagracia Orituco, donde nos llamamos los gracitanos, de una familia muy humilde. Soy la número 11 de 2 hermanos. Nací en ese pueblo lleno de amor, con una familia muy humanitaria, muy servidora. Allí son mis raíces, de allí tuve mi infancia, mi crianza. Nos contabas antes de comenzar el podcast que lamentablemente en tu nacimiento, en el parto, tu mamá muere. ¿Qué Sí, pasó? mi mamá es un embarazo triple, soy trilliza. Sí, tuve la dicha de nacer al lado de 2 hermosos seres más y ya en persona. 2 Sí, hermanos, somos dos niñas y un niño. sí. Y mi mamá falleció horas después del alumbramiento. Sí. ¿Qué se dice que por qué? Pues muchas personas que me comentaron dicen que mi mamá murió hasta viva, que ella un mes y algo de días le hicieron una exhumación y lo que me comentan es que ella estaba volteada, que había rasgado sus uñas al vidrio del ataúd, Dios. pues es lo que me cuentan, pues Sí, sí. todo eso, pero allí quedó, porque ella murió y dejó 9 hijos más Wow. y murió muy joven, de 38 años. El alumbramiento fue algo apoteósico, algo un boom, y cuando llaman de madrugada a la familia de que mi mamá había fallecido. ¿Qué pasa con ustedes recién nacidos en ese momento? Bueno, en ese momento yo imagino que fue algo muy duro Uy, para mi papá, total. porque imagínate su compañera de vida, madre de 9 hijos y 3 más que serían 11 niños pequeños. En ese momento mi papá, albañil de profesión, obrero, maestro de obra, estaba sin empleo. Ay, Entonces Dios quedas con esos 3 mío. hijos y aquel dolor y todo eso para él. Yo pienso que imagino que se le caía el mundo. Entonces el Estado le otorga una enfermera para el cuidado de nosotros 3, pero era muy fuerte porque éramos 3 niños, donde todos lloraban a la vez, bueno, todo lo que requiere atender a un niño, imagínate 3, pero ya esa enfermera no resistió y allí mi papá se encontró pues sin saber qué hacer. Te informo que me contó mi papá que iban a la casa a pedirnos como perros. Me decía, hija, eh, aquí venían a pedírmelos como que ustedes fueran unos perritos. Dame el ¿Verdad? catirito, porque el catire es lo que ustedes dicen acá mono. Ah, ok, O sea, yo ok. que soy clara soy una catira, Ah, por ok. decirlo así. Y Sí. allá, acá es mono, ¿no? Entonces decían, dame la catirita, dame el negrito, dame la negrita, dame. Y él y que decía, no, es que yo no tengo perros. Pues ya que Claro. no hay perritos y se regala. Me dice, yo no tengo perros. Sí, eso fue muy duro. Entonces, ya después enfermó un hermanito que mi hermanito trajo problemas del estómago. Tuvieron que llevarlo a otra ciudad para operarlo y todo eso. Ya cuando mi hermano sale de eso, una hermana de él, madre de 9 hijos,
una mujer sola, viuda, con 9 hijos pequeños también, le dice, bueno, Nino, le dijo a mi papá le llamaba Nino, Nino, deme que yo le crío esos hijos. Ay, Dios Y bueno, nos mío. crió, o sea, crió 9 de ellas, más nosotros 3. Wow, Nos definitivamente hay sacó adelante. ángeles en la Sí, sí, tierra. sí, un ser maravilloso que me crió. No conocí a mi mamá, pero sí conocí la que me crió. ¿Y qué tal tu infancia? Ve, ¿sabe que te comentaba antes de entrar acá al tema que en mi infancia yo desconocía de mi infancia? Mira, tuve la oportunidad de trabajar con una señora psicopedagoga, orientadora, una mujer preparada a nivel de educación. Mira, su pedagogía de ella para tratar con la gente excelente. Y yo ignoraba muchos temas. Yo trabajé en su casa, fui servicio en su casa y entonces le hacía lo que hacer. Y siempre ella me hablaba cosas y yo no entendía. Y un día me dijo, vete, te digo algo, tu infancia fue frustrada. Me dice ella, pero yo ni entendía que era frustración, porque es que yo no recordaba nada de mi infancia. Ok. Incluso hay cosas que no recuerdo. Cosas. Hay como laxos que se me vienen, pero hay cosas que no recuerdo. Incluso he recordado muchas ahora, pero dicen que fue bien porque tuve amor de mi madre. O sea, amor de madre no me faltó. Sí, por lo menos, sí tuve maltratos, sí, lo recuerdo ahora, o tuve maltratos, muchos, abusos, muchos. Incluso vine a saber que fui abusada ya grande. Mi mamá murió y ella nunca supo de eso. Yo vine a saber que fui abusada sexualmente después que tengo pareja. ¿Cómo te das cuenta? Vea, primero cuando tengo el noviazgo con mi esposo, que llevo ahorita con mi esposo, me costó mucho para que él me llegara, para que él me tocara, Ok. era un rechazo. Yo pensaba que era mi principio, que era lo que cuídese, Sí, que cuidado sí. con la virginidad, todo ese tema. Porque mi Ajá. mamá, para mí fue un tabú, la virginidad fue un tabú en mi vida. Que cuidado, que el hombre lo que quiere es esto, aquello. Y me costaba, incluso muchas veces en una oportunidad me desmayé, que perdí el conocimiento por mucho tiempo, que él fue a tocarme. Incluso él duró meses que no me tocaba. Era un Ok. noviazgo muy sano, o sea, Sí, porque, pero yo no sabía, fíjate, o sea, aún yo desconocía por qué mi actitud. Y después tremendo. que tengo ya hijos, te estoy hablando, voy a cumplir 30 años con mi esposo. Tan Y te estoy bello. hablando de 15 años para acá, que yo sé de ese abuso que sufrí. O sea, de ese no, de muchos. Porque me venía eso a la mente y después me llegaron las caras de las personas. Y como te repito, creo que muchas familias no, ni siquiera quizás vean esto y digan, pero ya es algo que pasó y sané. Pasó y sané. Entonces fui abusada allí, pero mi mamá nunca lo supo. Fue una mujer que me llenó de amor. Incluso ella, teniendo 9 hijos, fue una mujer analfabeta y aprendió a leer gracias a enseñarnos a nosotros. Tan Sí, bella. y todo me enseñó mucho. Y entonces estudiaste, terminaste tu bachillerato. No, pero no termino mi bachillerato por no querer, Ok. porque desde muy niña he trabajado, ¿sabes? Estudiaba, pero trabajaba. Mi mamá limpiaba, era obrera en los planteles donde nosotros estudiábamos. Entonces, a la hora de yo salir de estudiar, me iba a ayudar mi mamá a barrer los salones, a asear. Ah, O si no, claro. me iba a ayudar a lavar las bandejas del comedor. Porque mi mamá alternaba 2 suplencias. No era obrera fría, sino suplente. Ella hacía reemplazo. Entonces, el día que le tocaba a ella limpiar, me decía, Nino, vaya usted limpia un salón y yo voy y lavo las bandejas. O yo lavaba las bandejas, te estoy hablando, estaba en quinto, sexto grado de básica. Y Wow. desde ahí yo aprendí lo que es el trabajo. Bueno, me gradué de básica, pasó al liceo, llegué a segundo año de bachillerato en el día. Allí me voy enamorando, empezó la guerra con el novio, pero me quedaron muchas materias, me sacaron del liceo. Me voy con una hermana, ya estoy con mi hermana, también le ayudaba a mi hermana en casa. Mi hermana cubría muchas cosas mías, mis necesidades, me pagaba, digámoslo así, un sueldo, Sí. pero era como ayudándome. Cuidé sus hijos, le ayudé en su casa, le agradezco, la amo. Después de mi mamá, ella. Entonces, me enamoro. Me ponen a estudiar de noche porque es que sí, me dieron la oportunidad de estudiar, de crecer a nivel profesional. No quise seguir estudiando. Me embaracé en ¿Cuántos tercer años año. tenías Me cuando embaracé a quedaste los embarazada? 17 años. Ok. Me embaracé y saqué tercer y cuarto año de bachillerato de noche, en el nocturno. Cuando estoy en quinto año ya no di para más porque me vuelvo a embarazar. Ok. Di muy rápido de luz a 2 niños seguidos.
Pues no quise seguir estudiando. Tuve la oportunidad, incluso mi esposo me la brindó. Él se quedaba con el niño, el primero que tuve, y yo me iba a estudiar, pero no quise. Okay. Pero ya sabía trabajar. Me gustó siempre trabajar. ¿En qué momento deciden emigrar, llegar a Colombia? ¿Cómo se dan las cosas? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cuántos hijos tenías? ¿O Eh, cómo, ve, las, cómo siguieron las cosas? las cosas se dieron a raíz de toda esta situación que se ha vivido en mi país. Eh, Te dije al principio que aprendí mucho en no manejar la queja. Cuando quiere llegar a mí, pongo un alto, porque si llega, somos seres humanos y para todo hay. Entonces, teníamos los hijos grandes. Esta situación fue muy ruda. Para muchos no es un secreto, que era una situación que si cenabas, no habías empezado a cenar a la comida cuando ya estabas pensando que desayunar. O no había para el desayuno, pero sí había para el almuerzo. Entonces llegó un estado muy crítico en mi casa que había una sola comida. Entonces mis hijos en la universidad. Sí, Wow. mira, mi hijo mayor ha sido un niño, gracias a Dios, muy inteligente. Yo le he dado una capacidad impresionante a nivel de sabiduría. No te voy a decir súper dotado, pero muy inteligente para los estudios. Mi hijo desde pequeño me decía, mamá, yo voy a trabajar ahí, en una planta petroquímica, donde se maneja el petróleo. Me dice, yo voy a trabajar ahí, mamá. Y fue creciendo y me decía que iba a ser ingeniero en petróleo. Chica, ve, mi hijo fue estudiando y estudiando y sale de bachillerato y cuando salen las zonificaciones, mi hijo arrojó el 99.9% ingeniería en petróleo. Me sale por Wow. una universidad pública, muy buena en ese momento en mi país, llamada la UNEFA, y bueno, qué chévere, mi hijo se iba. Pero bueno, se fue, mi hijo empezó su prepadéutico, pero ya no lo pude sostener, porque era en otra ciudad, eso ameritaba muchos gastos. Entonces, Claro. o comíamos todos en la casa o comía él solo allá donde estaba. Yo tenía apoyo, sí, mi hermana me apoyó mucho, sus hijas, pero no fue muy fácil. Entonces, en ese momento, eso fue el 2016, plena situación país, mi hijo terminó su prepadéutico, ya no pude iniciar la carrera ya. Nos los traemos a donde vivo, ya eran dos universitarios que teníamos allí. Ah, Nos toca pagar un instituto privado, porque la carrera que él estaba estudiando quedaba en otra parte, o sea, no me quedaba allí. Lo más cerca que me quedaba era muy retirado, y te repito, eso implicaba gastos. A donde lo tenía yo era donde una hermana no pagaba el arriendo, pero igual tenía sus gastos básicos sí, que no lo pude claro. cubrir más, porque allá donde se fue mi hermana me apoyó mucho, se lo agradezco siempre. Incluso mis sobrinas son dos ingenieras en petróleo, le Wow. estaban dando hasta ofreciendo conocimiento a él, pero a nivel de situación no pude, mami. Bueno, me lo traigo, lo colocamos en una universidad privada, porque es que sé que el muchacho tenía para eso. Bueno, cuando mi hijo llega ya para el cuarto semestre, se agudizó mucho la situación. Ya era él en ese semestre, el otro hijo, mi otro hijo en segundo semestre, la niña en el bachillerato, o sea, los gastos de la casa, mi esposo con un empleo inestable, yo con un empleo estable, sin embargo, no me daba. O sea, fue muy duro. Y la situación del país que Porque no es que la situación ayudaba. no ayudaba, porque no era falta de dinero, de recursos, era que no había nada. Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, no claro. había cómo alimentar los hijos. Entonces, mi hijo mayor un día nos dice, ¿sabes qué, mamá? Yo estoy cansado de esto. Yo me voy a salir de la universidad. Yo me voy a ir a tal sitio. Un sitio que es el que se quería trabajar, que fue un sitio que fue una desgracia para muchos venezolanos. Voy a olvidar el nombre del sitio, pero fue una desgracia para muchos venezolanos. Y yo le dije a mi esposo, no, esto no puede pasar. Él no puede irse por allí. Un muchacho joven, 17 años tenía mi hijo, y ya 18 por ese entonces. Le decía, no, usted va a estudiar. Entonces él decía, no, mamá, yo estoy cansada de ver que venga el vecino y le traiga raíces para comer yuca. Porque el vecino iba a un sitio donde él descargaba verduras y el ripio que quedaba él se lo traía y nos los compartía a muchas personas. Y lo agradezco. Eso para mí es una fortaleza en mi vida. Porque esa yuca me ayudó a alimentar a mis hijos. Claro. Porque es que no había. Entonces él me decía, yo estoy cansada de esperar que pase el vecino por el frente y le regale unas yucas. No, mamá, hay algo más. Y yo no, hijo, yo lloraba y le decía que no, que no, que no. Bueno, pasa todo esto, mami. Un día, solamente un día, de toda esa situación que nos acostamos sin comer. No comimos en todo el día. Wow. No, fue falso. No hubo para la cena. Entonces nos acostamos como a las 8 de la noche. Y
todos. Pero una cosa que te queda sorprendida, unos muebles que tengo en mi casa y nos sentamos los 5 y bueno, bendición, bendición y a dormir. Acostumbramos a besar la mano antes de dormir, nos acostamos. Yo me paro a las 5 como de costumbre, igual no había nada. Me hacía, me levanté y me fui. Mis hijos se fueron a su universidad, mi hija a su liceo, todos sin alimento. Y mi esposo en ese momento tenía algo que hacer. Cuando me llaman a las 2 de la tarde y le digo, hola mi amor, ay, ¿qué hiciste? Porque sentía como que tenía que tener tacto para hablarle a él. ¿Sabes por qué? Porque ha sido un hombre proveedor. Ha sido un hombre muy de su familia. Y esos momentos para él fueron muy duros. Vea, a mí me daba hasta nervio Claro. decirle, vea, tengo tanto. Porque no era que él se ofendía, pero sí le caía mal. Porque él siempre había provisto para la familia. Entonces vengo y le digo, ¿pero qué hay algo? Yo con mi mejor cara, pero por dentro, no, cuando Claro. me habló, ahí no hay nada. No, nada. Bueno, mi amor, nos vemos más tarde. Yo con el hambre, sí, pero no con más hambre, o sea, mi mente pensando más en mis hijos. Porque Claro. los hijos llegaban a la 1 o 2 de la tarde a la casa, Y no había igual con nada. hambre, y callados, porque, o sea, son mis guerreros. Eso tú no los escuchabas decir, no, vecina, no comí, tengo hambre, no. Eso ni siquiera bostezaban. O sea, fue una Tan cosa, sí. bellos. Entonces, cuando se reúnen, mi esposo consiguió para unos espaguetis. Soy poca de espagueti, no como espagueti. Entonces, mi hijo, cuando yo llego a las 5 o 6 de la tarde a la casa, mi hijo, mamá, aquí tenemos comida, mi papá consiguió comida. Antes lloraba, eso me dolía mucho. Y llego y me quito las botas de trabajar y cuando me siento que me da aquella pasta fría, pegada, horrible, porque es que no había más nada. Que me perdone mi Dios porque fue lo que proveyó. Al momento mis hijos comieron. Amiga, cuando mi hijo me da la pasta y yo la probé y yo la rechazo, no quiere mamá, yo sí quiero. O sea, mis hijos tienen hambre, ¿vale? No. Se comieron esa pasta. Bueno, bien, no pasó nada. Para la noche se resolvió, para la noche se resolvió. A todas estas, nos reunimos tarde después y le digo, mis hijos, ¿y anoche qué? ¿Sabe qué me dieron mis hijos? Mamá, yo me acosté de un lleno. Mamá, yo estaba llena. Y la niña, mi niña muy consentida, aún. Mami, yo estaba llena. O sea, ¿tú crees que era para llorar? No, yo le di gracias a Dios. O sea, yo estaba triste. Y mis hijos me dijeron que se acostaron llenísimos. Mami, es algo de Dios porque llenos de qué. Tremendo, Mira, en ¿no? mi casa nunca nos acostamos tan temprano. Y ese día nos acostamos a las 8 de la noche. Y lo mejor es que mis hijos nunca dijeron, mamá, yo mañana no voy a estudiar porque no hay comida. No, el mismo ánimo. Tan bellos. Aprendieron de una mamá guerrera y fuerte, Sí, valiente como lo que eres tú. eso. Considero que mis hijos aprendieron mucho, sí, su papá también. Su papá es un hombre trabajador. Pero no por menospreciarlo, pero siempre he sido la que sí, sí se puede. Dijo, claro, mamá, con esto sí lo hacemos. Y así son. Entonces, después de todo eso que nos estás contando, ¿en qué momento deciden venir a Colombia? Sé que esta historia de emprendimiento te tiene impactada, por eso te invito a suscribirte, a darle like y a comentar para que conozcas mucho más de ellas y además de eso puedas ser una mamá presente. Así que suscríbete. Bueno, en esos días que siguen pasando, mi hijo quedó, ¿cómo te digo? En una fundación, Sí. como una fundación, digamos, que se maneja allá. Ujú. Entonces, él quedó seleccionado para estudiar otra cosa. Sí. Mi hijo alternó también mantenimiento de mecánicas y herramientas. Entonces, ahí fue más duro, porque ahí me pasaba mucha hambre. Sí. Entonces, mi hijo le daban el almuerzo donde iba y traía el almuerzo para compartirlo a la casa. Y una noche mi esposo me dice, ¿sabes qué, Nino? Yo me voy a Colombia. Se vino, sí, recibió apoyo. Acá estaba mi hermana la trilliza y me lo recibió. Para él llegar aquí, sí, recibió apoyo. No te voy a decir, no, se vino pasando necesidad, no. Pero se vino con un corazón muy roto, Ah, porque dejaba a sus 4 familiares allá. O sea, aparte de su familia que somos nosotros, o sea, dejaba a su mamá, a su papá. Él tiene familia, su mamá y su papá son personas mayores. Y él se vino, manita, o sea, te estoy hablando de algo de años sin separarnos. Te estoy hablando de 30 años, teníamos nosotros, ya van a ser 6 años de eso, 24 años juntos. claro, Y tener que venirse, sí, él se vino. Entonces, gracias a que él emigró, con lo que él enviaba, porque gracias a Dios a la semana tenía empleo. ah, qué bueno. Con lo que él enviaba, bueno, ahí sustentábamos con lo que yo hacía y mi hijo, él le pagaba los semestres. Luego mi hijo decidió emprender en tortas.
Sí, mi hijo hacía tortas, incluso no le creían. Cuando él cae en pasantías en una empresa llamada PDVSA, una empresa muy bien nombrada en mi país, la que maneja el petróleo, el gas, las secretarias me llamaban a mí y me decían, ve una pregunta, ¿es verdad que Alonso hace las tortas? Sí, él las hace, no le creían. Sí, mi hijo se hacía sus tortas y vendía tortas en la universidad y donde hacía las pasantías. Tan Entonces, todo bello, eso, o sea, entre todos hicimos un equipo. tremendo. Contaba lo de mí, sumaba lo de mi hijo, sumaba lo de mi esposo y lo mío. Pero el mayor apoyo era el que mi esposo enviaba. ¿En qué momento ya se vienen todos? Después Bueno, de tu esposo estar... después de 2 años se vino, no, perdón, yo me vine a los meses con mi hija, pero entonces yo me tuve que regresar. Una porque tenía a los muchachos allá y estaban como un poco descuidados porque es que la situación se mantenía. Yo me devolví por eso, por mis hijos, primeramente por mis hijos, porque eran unos adolescentes y tú sabes que independientemente ahí hay mucho peligro en esa edad. Claro. Cuando me llama mi hijo y me dice, mamá, ¿sabes qué? Conseguí un trabajo en una discoteca. En una discoteca. ¿Y la universidad? No, mamá, yo estudio. Y trabajaba toda la noche de seguridad. No, o sea, para mí eso era imposible porque un muchacho estudiando, trabajar toda la noche en una discoteca, Claro. dime que eso es fuerte. Acostumbrados también fueron muy independientes. Ellos los acostumbré yo a cocinar, a hacer sus cosas. Pero igual siempre la mamá hacía falta allí. Entonces dije, no, esto no. O sea, el ambiente donde él estaba, no. Y la niña no me pudo estudiar aquí. Y yo me regresé. Me regresé con la niña porque ella seguía estudiando. Ella iba a entrar a cuarto año de bachillerato. Me agarró la pandemia allá. Sí, me agarró la pandemia allá. Yo aquí trabajaba con una señora. Me regresé, me agarró la pandemia allá. Pasé mi pandemia, mi hija estudió, todo era virtual. Bueno, al año siguiente se vino mi hijo, el mayor, el menor. Él dejó la universidad. Me dijo, mamá, yo no voy a seguir. En el cuarto semestre congeló. Yo, hijo, no te vayas. Y se vino. Habiéndome pasado días, como días antes, estaba casi que se le desprendió un riñón, de una infección de un riñón que tuvo. Que mi hijo practicó mucho deporte, y entre ellos el básquet. Entonces, cada vez que él hacía un rebote, que él se alzaba, sangraba. Entonces, tuvo ese tratamiento y en menos de un mes se me vino. Y eso fue muy duro porque mi hijo se vino en un volteo, en una volqueta, atrás. Wow. Y, pero yo desconocía eso. Yo estaba en mi casa con el Jesús en la boca porque, o sea, mi hijo se vino, no contaba con mucho apoyo. Se vino. Mi hijo se vino aventurero, esa es la palabra. Él no contaba con un recurso monetario. Entonces, cuando me lo reciben en Cúcuta y me dice, mamá, ¿sabes qué? Después me cuenta, oye, mamá, pasé frío y tú, eso se me partía el alma. Porque, Claro. o sea, brincaba, la volqueta brincaba, entonces, mamá, me duele, me duele. O sea, estuvo como la recaída. Y Claro. mi hijo sí se vino muy delgado, muy delgado. Porque más que todo fue la mala alimentación y Claro. pensar, porque ellos ya eran adolescentes. Quizás la niña no pensaba nada, porque aún era de muñecas. Sí, mi hija estaba ya en primer año, segundo año de bachillerato, no, primer año de bachillerato, pero ella era todavía una niña que jugaba con muñecas. Pero los mayores sí. Claro, ya Ya ellos era. ya se habían relacionado en universidad, y todas esas cosas ya era más conocimiento que tenían. Entonces Juana, ellos les preocupaba. ¿cuántos llevan acá en Colombia? Mi esposo va a cumplir 6 años, ¿Y ustedes? mis hijos 5 y yo voy a cumplir 4. O sea, que me vine definitivamente, pero Ajá. entré hace 5 años, van a ser 6 años que entré. ¿En qué momento entra tu emprendimiento? Hablemos un poco de tu emprendimiento. ¿A qué te dedicas en este momento y en qué consiste tu emprendimiento? Mi emprendimiento consiste en empanadas. Yo hago empanadas venezolanas. Ok. Hice una empanada que va elaborada de harina de pan, promasa, y va rellena de diferentes cosas como carne mechada, pollo, carne molida, gordon bleu, que es pollo, Wow. jamón y queso solo. Ahorita en enero coloqué un nuevo producto que es tosipollo, es tocineta, queso y pollo. ¡Ay, Y qué vienen muchos rico! sabores que voy a meter. Y los fines de semana hago unos sancochos, mami. Bueno, enamorada de mi puesto, los enamoré con el sancocho. ¿Y en qué momento decides hacer estos pasteles? Porque tú dices, no, o sea, yo, pues en todo lo que nos has venido contando en tu historia, eres una mujer guerrera, fuerte, valiente, a pesar de las circunstancias, como que yo no me quedo ahí, sino que, bueno, algo Exacto, tengo que hacer y me muevo. El exacto. movimiento es que se dan las cosas. ¿En qué momento decides, no, esto es lo que voy a hacer y a esto es lo que le voy a dar toda la fuerza? ¿Te gusta cocinar? Eso.
Te voy a decir algo. Me encanta cocinar. Incluso, o sea, quien me conoce sabe. O sea, a todo le pongo mami. Porque le cuento que aquí yo cuidé personas mayores, trabajé en casa de familia, trabajé en asaderos. Mi último trabajo fue un asadero de arepas, espectacular, me encanta. Pero entonces un día empezó por mi hija. Mi hija me dice, mami, mi hija también llegó aquí. Como mi hijo tenía un empleo siendo menor de edad, a ella le emplearon porque mi hijo la representaba en el lugar. Okay. Y un día ella quedó sin empleo por ciertas circunstancias y me dice, ¿sabes algo, mami? Vamos a hacer unas empanadas. Pero ella me dice, vamos a hacer, no hágalas. Y mi hija puso el capital para iniciar este negocio. Wow. Sí, con lo que le dieron de su liquidación, me dijo, mami, vamos. Me dice, ¿no? Y yo le digo, ¿será, mami? Sí, mami, vamos. Iniciamos. Bueno, mami, compré una neverita, compré esto, que es una cava. Nosotros manejamos cava. Aquí le llaman neverita. Una neverita, esto, lo otro. Yo de mi trabajo, que llegaba a mi casa a las 11 de la noche, a esa hora hice lo que hice, a esa hora hice todo. Y allí yo dije, ya no más. Aquí fue. Tienes un punto establecido. Estamos en este momento en la entrevista para los que de pronto nos ven desde otras ciudades, otros países. Nos encontramos en este momento realizando la entrevista en la ciudad de Cali. Para las personas que están en Cali, ¿dónde tienes el punto en este momento? Mi punto es una gran bendición. Acá estoy en la carrera 70, calle 1B, toda una esquina, traversar en una esquina, a la altura de la Gran Colombia, en la calle 70, aquí en Caldas. Y si alguna persona que nos está viendo dice, a mí me gustaría unos pasteles como para un cumpleaños, nos vamos a reunir unos compañeros de trabajo y mejor dicho, queremos, además porque me encanta, porque tienen variedad de sabores y wow, qué rico, de pronto uno poderse comer uno de pollo y uno también que tenga tocineta. ¿A qué números se pueden comunicar contigo? ¿Tienes redes sociales para que, por supuesto, todas las personas que están supremamente interesadas en estos deliciosos pasteles, pues obviamente te puedan contactar? Por supuesto, mis redes son Come Donde la Guariqueña y el número de contacto es 315-892-4755. Usted llame, yo, bueno, a la orden, el sabor que usted quiera. Repitamos el número de teléfono otra vez. El número de teléfono es 315-892-4755. Tenemos Instagram, tenemos Facebook y manejo también el WhatsApp del negocio. ¿Y manejan domicilios aquí mismo en la ciudad de Cali? Sí, señora. Ah, bueno. Juana, ¿qué significa para ti ser mamá? Uy, no, mira, lo mejor. Lo mejor porque ve, a pesar de que no conocí a mi propia mamá, sí sentí ausencia, sí la sentí, porque es como que te miras a un espejo y dices, ¿cómo sería mi vida si hubiera conocido a mi mamá? Ah. Y no con esto te digo que rechazo lo que recibí. No. O sea, si hubieron momentos en mi vida que yo veía el espejo y decía, ¿y cómo era mi mamá? Porque no la conocí. Incluso vine conociendo a mi mamá ya siendo grande en fotos, porque pequeña la veía era en la urna porque le tomaron fotos cuando muerta, cuando falleció. Entonces yo decía, ¿cómo sería mi mamá? Y poco escuché hablar de ella, hasta grande, que como hablo mucho, preguntaba y me decían. Muchos dicen que me parezco mucho a ella, que era una mujer alta, elegante, habladora, que se arreglaba mucho, muy trabajadora. Entonces, esas cosas me venían a mí, pero eran como momentos que eso, yo le daba cabida a esos pensamientos. Pero no, mira, mi mamá fue una mujer especial. La madre que me crió fue lo máximo. Hasta el día en que ella partió, yo estuve allí con ella. Me amó. Incluso yo me voy de mi casa con 2 meses de embarazo y dormía con mi mamá. No. Sí, fui consentida. Juana, ¿qué le podrías decir a una mamá o a una emprendedora que está viviendo alguna situación difícil de su vida, que siente que hay mucha oscuridad y que no sabe qué hacer porque a veces como que las circunstancias nos nublan? ¿Qué le podrías decir en este momento? Primeramente, que hay algo fundamental en toda persona y es el amor. Desde el amor parte todo. Tenemos dificultades muchas veces con los hijos, con la familia, con los esposos, pero cuando tú pienses que ya no puedes más, eso es mentira. Son obstáculos que la misma mente nos coloca. No hay nada más importante en la vida que ser agradecido, porque el agradecimiento te abre puertas, te permite ser optimista. Por lo menos yo pienso, y se lo regalo a todas estas mujeres hermosas que nos estén viendo, que el agradecimiento transforma las expectativas.
Juana, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por contarnos de tu emprendimiento y gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en este episodio. A la orden. Yo también, o sea, me siento honrada de estar aquí con ustedes. Muy hermoso todo lo que haces, me encanta, me parece algo muy bello. Lo que haces es un ejemplo para muchas personas, porque no es nada más para las mamás, para hombres también, porque el contenido de lo que tú haces, uf, es maravilloso. Hay un potencial grande aquí, ¿oíste? Ay, muchas gracias. Y gracias a ustedes por llegar hasta el final de este episodio. Recuerden suscribirse, darle like y comentarnos qué tal le pareció esta entrevista. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.